Bienvenidos a su clase de control estadístico de calidad. En esta ocasión vamos a ver el tema de gráfico de control para atributos. Si recordamos, en los temas anteriores hemos estado analizando gráficos para variables, ya que tienen una característica en donde lo que se estudia, los productos, las características bajo análisis están dadas por una magnitud y una unidad de medida. Así pueden ser gramos, kilos, centímetros, pueden ser grados centígrados, grados Brix, pueden ser diferentes características lo que se quiera estudiar, pero todas tienen una característica en particular que son variables. En esta ocasión vamos a iniciar con los gráficos que están enfocados a atributos, pero para poderlos analizar, primeramente vamos a ver qué es un atributo y cómo podemos identificar que los requerimos para poder llevar el control estadístico de calidad. Entonces, pues por gráficos de atributos entendemos, ¿verdad?, que vamos a analizar algunas características de calidad que no precisamente están dados unidades de medida, sino que tienen algunas características como son si cumple o no cumple, ¿verdad?, o está conforme o no conforme con cierta característica de calidad, si es defectuoso o no defectuoso, o si existe la presencia o la ausencia de alguna característica. En la imagen podemos observar que un vehículo tiene un pequeño rayón. Cuando se trata de automóviles nuevos, una característica que distingue, ¿verdad?, al final si el producto está bien o no está bien, ¿verdad?, simple y sencillamente es ver si no hay algún rayón, algún golpe que pudiera poder significar mala calidad. Entonces, en este sentido, lo que es gráfico de atributos, o más bien lo que es un atributo, es una característica que impide al producto ser de buena calidad. Entonces lo podemos señalar como algo que está conforme o no conforme, defectuoso o no defectuoso, o si hay la presencia o ausencia de algo. Entonces en ese sentido no necesitamos tener una unidad de medida. Que se pueda medir, posiblemente ese rayón se pueda medir en centímetros, pero no es tan necesario, sino simple y sencillamente necesitamos saber si tiene o no tiene un rayón. Lo mismo sucede con los productos electrónicos, una laptop, una computadora de escritorio, un celular, ¿verdad? Si ese tiene un rayón en la pantalla, por más nuevo que esté, incluso que esté saliendo del empaque, un rayón en la pantalla significa que no tiene calidad. Quizá fue por el empaque, quizá fue al final del proceso, pero no cumple para el cliente. Entonces, en ese sentido se dice que no cumple con un atributo, una característica que puede ser que la pantalla esté impecable, ¿no? No nos interesa saber cuántos centímetros tiene el rayón, sino que simple y sencillamente es si tiene o no tiene un rayón. Entonces, estas disconformidades o defectos se observan pues, de manera sencilla, ¿verdad?, de forma visual. La recolección es más sencilla, no hay que utilizar instrumentos de medición o equipos sofisticados para poderlos encontrar. Y en estos casos, pues la calidad, cuando se trata de ese tipo de situaciones, se dice que se evalúa por atributos. Puede aplicar tanto en procesos técnicos como administrativos, así como vimos el gráfico de individuales que pudiera aplicar para procesos administrativos, igual este gráfico P también puede ser utilizado para lo mismo. En muchas ocasiones pues se dispone de datos, ¿no?, que son atributos, son fáciles de identificar, no hay que hacer gastos adicionales, sino simple y sencillamente un muestreo, acudir a la línea o hacia los productos que se están elaborando y verificar si tiene o no tiene la característica que estamos analizando. Y bueno, si no existe información, pues se recolecta de manera muy rápida y a un bajo costo. Muchos reportes, resúmenes en la administración son de tipo atributo, ¿no?, si cumple o no cumple alguna característica. Y se pueden aprovechar toda esta información para analizarlas con gráficos de control. En general, el uso de estas gráficas nos ayuda en gran medida, ¿verdad?, en la mejora de la calidad, en elementos claves, y puede aplicarse en algunas áreas específicas para hacer un análisis más detallado, que a lo mejor no sea necesario aplicar un gráfico de variables.
Para poderlos entender, previamente necesitamos conocer algo de lo que es algunas definiciones, ¿verdad? Un poco de términos de glosario. Y aquí tenemos tres. El primero, pues, ¿qué es un defecto? Pues un defecto lo entendemos como una falla o algo con lo que no cumple, ¿verdad? Una no conformidad. Y al final, pues, se ve reflejado en la no satisfacción del requerimiento del cliente. Eso es un defecto. Ahora, un artículo defectuoso es aquel que tiene uno o más defectos. Algo importante señalar, ya que pues existen también una gama de diferentes gráficos de control de atributos, entonces puede ser uno o más defectos que pueda contener, y dependiendo de qué características tenga, pues también se va a poder abordar algún tipo de gráfico de control. Y bueno, el siguiente es fracción defectuosa o disconforme, y nos dice que es una razón, una división entre quiénes, entre los artículos defectuosos y el tamaño de la muestra, o lo que es lo mismo, D entre N. Nuestro primer gráfico que vamos a ver es el gráfico P, también conocido como la proporción de piezas defectuosas. Este gráfico tiene algunas características, ¿no? La primera, pues, que trata de medir qué cantidad de piezas están defectuosas dentro de un grupo o de una muestra. Puede aplicar a una muestra, y estas muestras pueden ser constantes o variables. Una característica de los gráficos de atributos, en especial el de gráfico P, es de que pues las muestras, al ser una cantidad pues relativamente significante, ¿no? O sea, no nos basta con 2 o 3 o 5 como sucedía con el media rango. Incluso la media y desviación estándar, así como los vimos, pues era mayor a 10, ¿verdad? Pero pues de una u otra forma, el gráfico de atributos nos exige un poco más para poder tener cierta confiabilidad en las muestras, y estas muestras normalmente son grandes. Eso hace de que de repente, al ir a recolectarlas, pues pueden haber ciertas variaciones. Un ejemplo, si tenemos 200 muestras, o nuestro tamaño de muestra es 200 más bien, y en una vuelta a lo mejor nada más puedo obtener 190, pues así las voy registrando. Si trato de compensar en la siguiente vuelta y pongo 215, va a ir variando. Entonces aquí eso es importante de señalar, ya que de eso depende si nuestros límites de control también son constantes o son variables, que es un tema que hemos mencionado en algunas ocasiones. Será que nuestros límites en los gráficos vistos hasta el momento tienen igualdad, ¿verdad? Cada subgrupo que se grafica tiene el mismo límite, ¿no? Son líneas paralelas totalmente iguales en distancia. Sin embargo, en los gráficos de atributos, eso puede ser que no suceda. Entonces, esa característica de que si puede ser constante o variable, pues depende mucho de este tamaño de muestra. Y en cierto sentido, y lo vamos a ver más adelante, vamos a poder tener en cierto momento para cada tamaño de subgrupo un límite de control superior e inferior de manera particular. Algo de la teoría, ¿verdad? Nos dice de que cada lote o embarque, ¿verdad? Se va a tomar una muestra o subgrupo, y se va a tratar de analizar qué piezas están defectuosas dentro de estas. Entonces eso se le conoce como al subgrupo como NI o tamaño N. Y aquí está la proporción. La proporción es igual a los defectos encontrados dentro del subgrupo I dividido entre el tamaño del subgrupo. Entonces esto es importante a señalar, ¿verdad? Recuerden, acabamos de comentar que esos subgrupos pueden ser variables entre sí, pueden ir cambiando de tamaño. Y lo que son los límites de control que la representan los tenemos en pantalla. Aquí nos dice, bueno, para límites constantes, la línea central es la media de las proporciones. El límite de control superior es la media de la proporción más 3 veces la raíz cuadrada de la media de la proporción por 1 menos la media de esa proporción dividido entre n. Recordemos que n es el tamaño del subgrupo. Entonces, de esto va a depender qué fórmula o qué tamaño de subgrupo más bien vamos a utilizar, según sean constantes o variables. Entonces, cuando el tamaño de subgrupo n pues no se mantiene constante, tenemos dos opciones. La primera pues es utilizar lo que es el tamaño promedio de subgrupo, o lo que sería n barra o n testada en lugar de n.
Recordemos que n es tamaño de subgrupo, entonces si de repente todos tienen el tamaño 100, pues simple y sencillamente utilizo el tamaño 100 para lo que es mi fórmula. Pero si hay uno de 90, otro de 95, de 100, 105, hago un promedio y a ese le llamo n testada o n barra y utilizo ese en la fórmula. Sin embargo, hay ciertas condiciones que se deben de cumplir para poder utilizar ese tamaño de subgrupo promedio. Por eso nos da una segunda opción, que es construir un gráfico de control con límites variables. Cuando la variación es muy amplia, es necesario utilizar los límites de control variables, ya que cada uno se explica de manera aparte, y esto pues con un promedio no se puede graficar o no se pudiera observar de manera correcta los cambios que puedan tener. Entonces, la gráfica se va a generar a partir de estos límites de control. Si nos damos cuenta, cuando tiene lo que es una variación no muy amplia entre tamaños de subgrupo, pues utiliza n barra o promedio de subgrupo en lugar de n. Pero cuando hay una variación mayor a 20% entre tamaños de subgrupo, se recomienda utilizar los límites de control variables. Entonces aquí tenemos un ejemplo de cómo es que podemos identificar estos límites de control. Claro, posteriormente vamos a ver en Excel cómo obtenerlo, pero bueno, vamos a analizar en un primer término este ejemplo. Entonces nos dice que si una alternativa que se recomienda cuando la variación entre los tamaños de subgrupo es demasiada, ¿verdad? Más de 20, es utilizar límites variables. Entonces, como ejemplo tenemos que si el tamaño de subgrupo promedio es 599, y el tamaño de su grupo varía, el más pequeño es 588 y el más grande es 608, se pasa a analizar la discrepancia entre el mínimo y el promedio. Entonces, utiliza esta formulita, si lo queremos ver así, analizamos el lado inferior o la variación inferior, que es igual a 1 por la variación menor entre el promedio por 100 para tenerlo en forma de porcentaje. Entonces, aquí lo vemos, S1, ya vimos que es de fórmula. La variación menor, ¿quién es? Observamos 588 y 608, es 588 el menor. Y el mayor, pues es 608. Entonces el promedio, como nos pide la fórmula, lo observamos aquí, es 599. Y eso lo multiplicamos por 100 y nos da 1.84. La variación superior, nos dice la fórmula que es la variación mayor entre el promedio. Ya quedamos que 608 es la variación mayor y el promedio 599. Entonces sustituimos, le restamos 1, lo multiplicamos por 100 y eso nos da 1.50. En resumen, pues si analizamos este conjunto de datos, significa que no necesitamos utilizar límites de control variables, sino que con el tamaño de su grupo promedio es suficiente. Muy bien, en este caso, bueno, cuando se rebasa lo que es el 20%, ¿verdad?, de variación entre el tamaño de ese grupo, ahí sí significa que debemos utilizar NI en el denominador de esta división. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a trabajar con el tamaño de su grupo de manera individual. Entonces ahora pasemos a ver cómo vamos a trabajar todo esto en el Excel. Muy bien, como mencionamos en las diapositivas, ahora lo que corresponde es trabajar esta misma información en Excel. Podemos ver cómo están distribuidos los datos aquí en esta tabla. Habíamos mencionado que muchas veces el tamaño de su grupo, en este caso se está señalando como un lote o también como NI, pues va a ser de 300, pero se pueden dar ocasiones en donde se puedan recolectar menos, ¿verdad?, como podemos observar, 280, 290, incluso hay de 305. Y dentro de cada tamaño del lote hay una cantidad que son defectuosos, no cumplieron con alguna característica o tienen alguna característica no deseada y se pudieran muestrear como tal. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es aplicar nuestras fórmulas, ¿verdad? Aquí tenemos las fórmulas de límites de control y bueno, los de análisis de la variación. Antes que nada, de pasar a hacer los límites de control, debemos de hacer
el análisis de variación para determinar si vamos a utilizar el tamaño de n promedio o ni, que sería el subgrupo individual. Entonces, antes que nada, vamos a calcular primero lo que es el tamaño promedio del tamaño del lote. Entonces, yo aquí le voy a poner promedio, abro paréntesis y calculo este promedio. Entonces, 98.57 también pudiera significar n barra, y bueno, es el promedio entre los datos. Voy a calcular también las proporciones. Recordemos que la fórmula nos decía que las proporciones es igual a DI entre NI, o lo que es lo mismo, los defectos que existen o las piezas defectuosas entre el tamaño de subgrupo. Si ya sabemos, ahora si arrastramos la formulita nos facilita más el proceso, ¿verdad? Los cálculos. Y también puedo obtener el promedio. Recordemos que el promedio de las proporciones, que también se conocen como P barra. Ahí está. Si nos damos cuenta también, pues aquí ya está creada la gráfica, ¿verdad? Automático se va generando el gráfico. Ahí está la variación existente entre los subgrupos, en este caso entre las proporciones, y no tiene límite de control. Pero antes de aplicar estos límites de control, vamos a tratar de determinar si vamos a utilizar límites constantes o límites variables. Entonces, lo primero que debo identificar, así como nos dice aquí, variación menor o mayor, es ver cuáles son los valores máximos y mínimos dentro del tamaño del subgrupo. Entonces, yo aquí le voy a dar igual max, abro paréntesis, selecciono lo que es mis lotes o tamaño del subgrupo. Me dice, bueno, el tamaño máximo es 305, le pongo min de mínimo y paso a identificar. De manera sencilla, ahí tengo el valor máximo de tamaño de subgrupo son 305 y el menor son 280. ¿Qué es lo que sigue? Pues tratar de identificar su variación. Entonces, la variación inferior, vamos a calcular primero la inferior, nos dice que es igual a la variación mayor, en este caso es el valor máximo. Voy a abrir paréntesis, valor máximo entre el promedio. Entonces, recordemos que aquí está nuestro promedio y nos dice que a esto le vamos a restar 1 y damos enter. Entonces, aquí no lo multipliqué por 100 porque ya estaba configurado para aquí en la parte superior para que tenga forma de porcentaje. ¿Vale? Le puedo agregar o le puedo quitar decimales. Entonces, por eso no aplicamos el por 100, sino que yo utilicé el botón que nos convierte en porcentaje. Entonces, automática se hace esa multiplicación. El valor superior, perdón, este es el inferior. Es el superior, lo pusimos en el inferior. Vamos a ponerlo acá arriba. Ahí está, valor superior. Y el inferior es igual a 1 menos la variación menor, que sería 280, entre el promedio. Y bueno, ya está multiplicado por 100, ¿verdad? Ya tenemos configurado el porcentaje y nos da 6.22. Lo que podemos definir en estos dos cálculos es de que la variación que hay entre los tamaños de subgrupo es que es menor a 20%. ¿Eso qué significa? Que voy a utilizar límites constantes. Por lo tanto, así como acostumbrábamos a hacer, ¿verdad? Vamos a calcular los límites y eso va a aplicar igual para todos. Todos vamos a tener ese mismo límite de control. Entonces, voy a pasar a representarlo aquí en la parte superior. Primero vamos a iniciar con la media de P, ¿verdad? Es la media de todo el proceso, si queremos verlo así. Y vean cómo se empieza a dibujar acá.
Y ya les dije a esta celda que quiero que sea igual a la de arriba para no volver a hacer cálculos. Y les voy arrastrando. Vean cómo se va formando esa línea. Esa es la razón por la cual lo vamos haciendo igual, para que se vaya conformando la línea de central. Y ahora vamos a pasar a calcular los límites de control superior. Entonces los límites de control nos dice que es igual a la media de la proporción, que es este, más 3 por la raíz de P por 1 menos P, o lo que es lo mismo, la proporción por 1 menos, nuevamente la misma media de la proporción. Y esto se divide entre n. En este caso, ¿quién va a ser n? Ya vimos que los tamaños de subgrupos son diferentes entre sí, pero como la variación no es mayor al 20%, vamos a utilizar n promedio, que sería los 298. Entonces cerramos paréntesis, nos falta uno más. Y nos faltaba una paréntesis más. Y con eso ya tenemos nuestro primer valor. Y vean, si yo igualo este al anterior, ya se empieza a formar aquí en la parte superior lo que es nuestro límite de control, que es el mismo para todos los subgrupos. Ahí está, tenemos nuestro límite de control superior. El inferior, recordemos que lo podemos copiar. Control C, Escape, doble clic, doy igual, Control B, cambio el signo más por el signo menos y doy Enter. Entonces, le digo a la siguiente celda que quiero que sea igual a la anterior y nos dio un decimal más. Es el mismo, ¿verdad? Y vamos a arrastrar ese valor y vean nada más cómo se empieza a formar nuestro límite de control inferior. Ahí está. Entonces básicamente es así como se analiza un gráfico de control de proporción. Entonces lo que resta a continuación pues es analizar lo que son sus características, si existe alguna tendencia. De entrada pues podemos observar que no se rebasan los límites de control, pero recuerden que hay ciertos patrones de comportamiento. Entonces lo que sí se puede observar es que hay mucha variabilidad. Entonces esos temas pues ya los vamos realizando de acuerdo al análisis, a nuestras fuentes que hemos consultado de los libros de control de calidad. Pues ahora vamos a pasar rápidamente a analizar la última parte. ¿Qué sucede si nuestro gráfico de control, en el caso del tamaño del lote o tamaño del lote es mayor a 20%, esa diferencia entre los tamaños? Entonces aquí tenemos otro ejemplo. Vamos rápidamente a calcular sus proporciones. Esto ya lo hemos hecho en el anterior, entonces vamos a hacerlo un poquito más rápido. Entonces tenemos nuestras proporciones y pueden ver aquí cómo se van graficando. En la medida que voy pues arrastrando lo que es la formulita, pues van apareciendo todos los límites, todos los puntos de proporción. Recordemos que debemos calcular el promedio de tamaño de su grupo, ya que este dato nos sirve más adelante, y también la media de P, la media de las proporciones. Seleccionamos los datos y ahí los tenemos. Entonces aplicamos lo que es nuestra fórmula. Hay que encontrar primero el valor máximo entre los tamaños de su grupo y también el valor mínimo entre el tamaño de estos mismos subgrupos. Y podemos observar que hay una variación bastante amplia, ¿no? El valor máximo 390 y 239, y seguramente se repiten dentro de toda la serie cantidades que se van alejando mucho entre ellas. Entonces eso nos lleva a la necesidad de analizar esa variación
tanto superior como inferior, para poder determinar si vamos a utilizar los límites constantes o los límites variables para nuestros gráficos de control. Entonces, lo que es la variación superior, vamos a nuestra formulita, aquí está, es variación mayor, abrimos paréntesis, variación mayor entre el promedio, que nos dio 299, y a este le voy a restar 1, y nos da 30.43, entonces de antemano ya estamos viendo que hay una variación bastante amplia. Entonces variación mayor, 1 igual a 1 menos la variación menor entre el promedio. Y nos da 20.07. En ambos casos, si nos damos cuenta, la variación rebasó el 20%. ¿Eso qué quiere decir? Sí, de manera sencilla, que nuestros límites de control que debemos emplear van a ser variables. Entonces ya no es pues recomendable utilizar el tamaño de su grupo promedio para poder aplicar esta fórmula. El ideal dentro de todo, ¿verdad?, es que tengamos aquí todos de 300. Si fueran todos tamaño 300, solamente pongo 300 aquí y listo, no hago nada más. Además, ni siquiera necesito analizar la variación. Pero, desde que haya una diferencia entre el tamaño de su grupo, debo venir a hacer el análisis, ver si la variación no es muy amplia. Si es menor a 20, pues utilizo el n promedio y voy a tener límites de control igual para todos. Sin embargo, cuando este se ve rebasado, n pasa a convertirse en ni, que quiere decir que voy a aplicar esta fórmula para cada subgrupo. Voy a hacer su cálculo de sus límites de control. Entonces, de entrada, pues la media de la proporción, ya la conozco. Esta es igual para todos los tamaños de subgrupo. La puedo graficar incluso. Y aquí la podemos observar. Entonces, esa media es para todo el proceso. Lo que va a cambiar respecto al anterior es que los límites de control, estos sí vamos a ser individuales para cada tamaño de lote o cada tamaño de subgrupo. Entonces, de entrada, volvemos a hacer la fórmula. Es igual a la media de las proporciones más 3 por raíz de P por 1 menos P nuevamente, ¿verdad? O la proporción. Esto dividido entre, en este caso, en lugar de utilizar el promedio, voy a utilizar el individual, que sería para este subgrupo 300. Aquí está. Y cierro paréntesis. Y vean cómo este tiene su propio límite de control. Aquí está situado en este momento. Y debo hacer lo mismo para cada uno. ¿Por qué? Porque aquí tengo 300, el siguiente tiene 330, el tercero es 300, bueno, va a ser igual al primero, pero el cuarto es 239, el quinto 325. Eso quiere decir que debo calcular esa fórmula para cada lote o tamaño de su grupo. Entonces lo puedo hacer por medio de una fórmula. Entonces, y esta fórmula la puedo arreglar diciéndole, bueno, los valores que conforman esta fórmula son iguales para todos, excepto el denominador de esta división, o sea, el tamaño de su grupo. Entonces, ¿cómo hacemos eso? De manera sencilla, yo le digo a esta fórmula que me fije esos valores, y eso se hace poniendo un signo de pesos alrededor de la letra que representa esa celda, ¿verdad? En este caso es la letra D o la columna D. Pongo el signo de pesos, eso es para fijar ese valor, que no vaya cambiando aún se arrastre la fórmula. Y lo que sí va a ir cambiando es el denominador. Si se dan cuenta, a B4 yo no le puse esa simbología. Entonces arrastro y vean quién es el denominador, 330. Voy a darle clic al otro, el denominador es 300.
Sin embargo, el siguiente, vean como el denominador es 330. Entonces voy arrastrando y vean qué va sucediendo con los límites de control. Cada subgrupo va teniendo un límite de control. Y estos pues son variables. Cada quien va de acuerdo a su tamaño de su grupo teniendo su propio límite de control. Va haciendo un zigzag similar a lo que sucede con el comportamiento de las proporciones. Podemos observar que, por ejemplo, la proporción número 17 pues se salió del límite de control o de sus propios límites de control, pero no hubiera sido así si hubiéramos mantenido una media en este caso dentro de lo que es el tamaño de su grupo, ¿verdad? Iba a ser o mostrar que no se iba a salir. Entonces, para eso la importancia de hacerlo de esta forma. Hay mucha variación, tiene sus límites de control individuales. Ahora, ¿qué pasa con el límite de control inferior? Recordemos que lo podemos copiar. Voy aquí en la parte superior, copio todo, control C, doy escape, pongo igual, control B, cambio el signo más por el signo menos. Y ahí está. Entonces, vean cómo se empieza a formar y voy arrastrando la fórmula y empiezan a aparecer nuestros límites de control inferior, pero también son variables. Entonces, pues básicamente ahora ya podemos entender de mejor forma a qué nos referimos cuando hablamos de límites de control variables, ¿verdad? Que son aquellos que se asignan en los gráficos de control de atributos, específicamente en este caso del gráfico P, donde la variación entre el tamaño de lo que son los lotes o tamaños de subgrupos, hay una diferencia de mayor a 20% entre ellas. Entonces hacemos el análisis previo, si es así, aplicamos límites variables. Si no hay variación mayor a 20, aplicamos que la media de n, como hicimos acá, vean, es el que tenemos seleccionado. B25, aquí está, la media. Y si están iguales los lotes, todavía es más fácil, solamente seleccionamos el tamaño del lote y ya lo aplicamos. Entonces, muchachos, es todo por el día de hoy. Es un tema bastante interesante, creo que de todos los que hemos visto es el que nos está exigiendo un poquito más, era practicarlo y entenderlo. Entonces estamos como siempre disponibles en el grupo de WhatsApp, en nuestra plataforma en el que estamos trabajando y cualquier duda estamos para servirles. Que tengan un buen día y nos vemos en la siguiente sesión.